Buenas noches a todos, bienvenidos a la virtualidad de APA. Hoy tenemos en la reunión de la Comisión de Cine Análisis una muy interesante película conocida por todos, que tuvo una gran repercusión. Y voy a nombrar a los integrantes de la comisión, que son por orden alfabético. Brox Albert, Crupi Mónica, Chamorro Silvia, Feldman Fanny, Manzotti Héctor, quien habla, Schwarzman Jorge, Tehuel Carlos y Sussman de Arbizer Sara. El director de la comisión es Jorge Schwarzman y la secretaria Mónica Cruz. Bien, tenemos esta muy interesante película que yo quiero comenzar nombrando a los personajes, a la trama de todos los relatos. Y entonces tenemos un avión que es estrellado por su piloto con todos los pasajeros. Una cocinera que acuchilla a un hombre que hace muchos méritos para ser abominable. Dos hombres que se asesinan. Un hombre que explota una bomba que podría haber muerto alguien, pero afortunadamente, gracias al guionista de la película, no murió nadie. Otro hombre joven que atropella a una mujer con su bebé, que posteriormente mueren ambos en el hospital, junto con el padre de ese joven, que aparece como un hombre poderoso en cuanto a la economía y muy corrupto. Una fiesta de casamiento muy cambiante, con sexo, violencia y amor. En la soledad de las montañas salteñas se encuentra conduciendo un hombre. Rápidamente el relato va cada vez más incrementando el desencuentro, la violencia, el exceso, que finalizan con mucha furia y violencia, como dije, con el asesinato de ambos. Se puede decir que se asesinan. Quería hablar de la ley de la selva, por lo menos en estos breves minutos que estoy usando para introducir los relatos salvajes. La ley de la selva. Animal, sin resguardo, sin posibilidad de mediación. Un animal mata a otro si tiene hambre o invade su territorio. Esto Freud lo desarrolla notablemente, diría yo, en el malestar en la cultura. Estamos hablando todo el tiempo de un malestar en la cultura, que lleva a todo tipo de excesos, desmesuras,
violencia, muerte. El film desgrana en los sucesivos relatos secuencias de ideales tanáticos, más o menos en cuanto a lo que va mostrando en cada relato. Pero hay una fuerte presencia de esa idealidad tanática. Por otra parte, tenemos, en relación con estos ideales tanáticos, la presencia implícita y muchas veces explícita de la injusticia y la justicia, entre comillas, justiciera. Preparando estas breves líneas, me acordé, por ejemplo, del increíble Hulk. En el sentido que despierto el increíble Hulk de todos estos personajes, de todos estos relatos, aparece la falta de ley. Aparece la ausencia de la terceridad, en donde no hay resguardo ninguno. Y todo el mundo cae en la desmesura. Finalmente, nos encontramos con el cuarto elemento de Lacan, la muerte. Tenemos el padre, tenemos el hijo, tenemos la ética y tenemos la muerte. La ética de la terceridad, ¿no? Y tenemos la muerte. Ahí entonces hay como un desarrollo permanente del papel de la muerte frente a la disociación y la desgregación de la sociedad. Esto lo digo con mucho cuidado, pero evidentemente hay sociedades que están más propensas a la disgregación, a la desmesura. Y por ahora, nada más. Ahora voy a presentar a los panelistas. Tenemos a la licenciada Silvia Chamorro, miembro adherente de la APA, docente del Instituto Ángel Garma, integrante de la Comisión de Cineanálisis de APA, miembro fundadora y docente del Coloquio Psicoanalítico y creadora del espacio de debate de cine y series online. Ahora voy a leer el currículum de la licenciada y profesora Natacha Cos, que va a ser muy breve porque a pedido de ella diré que solamente que es licenciada y profesora en artes de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Por mi parte, y espero que no se disguste mucho, agregaré de su currículum que es profesora de posgrados en cine, teatro y comunicación visual de la UBA, de la UCA y de la Universidad Nacional de Rosario. Y ahora presentaré, por si hiciera falta conocerlo, a Jorge Schwarzman, médico, psicoanalista, psiquiatra, artista plástico, miembro titular de la APA, ex coordinador de la Comisión de Amigos de APA y ex coordinador de la Comisión de Cultura de APA. Profesor del Instituto de Formación Ángel Garma y del Centro de Estudios de APA. Fue director de redacción de la revista de psicoanálisis
y arte, sociedad, otra mirada y cultura. Coautor del libro Una travesía por la fábrica de sueños, Interacciones entre cine y psicoanálisis, editorial Letra Viva, autor del libro Tenemos Internet, Dios no ha muerto, y las nuevas miradas tecnológicas del psicoanalista, de la editorial Psicolibro. Ahora entonces, pues, tiene la palabra la licenciada Silvia Chamorro. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias a APA y a la comisión por este espacio. Bueno, voy a comenzar con mi relato acerca de relatos salvajes, ¿no? Yo diría en principio que cada relato que plantea la película podría ser una película en sí misma. Es muy rica, presenta muchas situaciones, muchos aspectos en los cuales uno se ve obligado a acotar por el tiempo y porque todo no se puede, digamos, ¿no? Los argumentos y temas que va presentando la película no nos son ajenos. Son situaciones con mucha carga afectiva de las que cuesta salir, cortar, parar. Voy a tomar solo dos aspectos en los que, a mi parecer, se apoyan los relatos. Hay otros, yo tomo dos. El primero sería la venganza a como dé lugar. Y el otro serían las consecuencias que se generan cuando una institución familiar, escolar, administrativas o estamentos legales en sus diferentes niveles no cumplen su función como corresponde. A su vez, este déficit tiene su contraparte en el imaginario social que compartimos. Por ejemplo, hacen multas para recaudar plata. La justicia que tienen los ricos y los que tienen poder no es la misma que los que no tienen plata. La culpa la tienen los padres. Voy a decir unas breves palabras acerca de cada uno de los relatos para que sirvan como disparador para el intercambio posterior. El primer relato, Pasternak, es el del avión que estrella el avión con pasajeros que él ha convocado. Él les regala un pasaje a personas que en diferentes etapas de su vida lo han injuriado o él se ha sentido injuriado por ellas. Quiero destacar que no todos los pasajeros son iguales en cuanto al trato que han tenido con Pasternak. En un extremo tenemos al crítico de música, un personaje detestable para mí, que demuestra sin remordimiento el placer que le produce destruir al otro. Luego, por nombrar algunos, ¿no?, está la exnovia, que ella lo dejó a él, pero que dice que Pasternak es una buena persona. Luego la profesora dice, tuve la difícil tarea de decirle que repetía el año. Todos aparecen asombrados por la reacción desmedida de Pasternak en cada una de las ocasiones planteadas, menos el músico, el crítico de música, al que le importa muy poco. Aparece su psiquiatra, por ejemplo, esto porque me siento tocada, digamos, adjudicando el motivo de la venganza de Pasternak hacia él porque le aumentó demasiado los honorarios. En una ocasión le aumentó demasiado los honorarios y Pasternak no fue mal. El demasiado esto muestra que él sentía que estaba casi abusando de este aumento, porque si no uno dice aumenté los honorarios. El demasiado es como que muestra una hilacha, digamos, de que se fue, que quería más de lo que incluso él mismo pensaba que tenía que ser. Para Pasternak todos merecen el mismo castigo, la muerte.
Es más importante la venganza hacia ellos que su propia vida. Morirá con ellos estrellando el avión en el jardín en el que suponemos están sus padres, porque no lo dice la película, pero pareciera como que es así. Pasternak es pura pulsión de destrucción. ¿Qué le pasó a Pasternak? ¿Quién no lo escuchó? ¿Quién no lo trató? ¿Quién no lo vio? Falló en principio su familia, sus padres, que construyeron en él un narcisismo con severos déficits. Falta de autoestima, desvalorización, situaciones que se estereotiparon dentro de él y que se repitieron a lo largo de su vida. Hubo intentos de sublimación, pero fallidos. El daño es tal que para Pasternak toda frustración es una injuria narcisista de la que no se puede reponer y alimenta sus deseos de venganza y muerte, incluso la suya. No hubo terapeuta para él, no hubo contención desde la escuela, no hubo institución que haya sido capaz de visualizar cómo crecía en él el sentimiento de venganza y destrucción, y todo termina de la peor manera. Se me ocurre pensar, y con esto termino, en los casos de violencia familiar, en los femicidios, ahora visualizados, pero que en otras ocasiones, no en todas, pero que en algunas ocasiones hay un como si se estuviera haciendo algo, y sin embargo, la mujer o persona objeto de la violencia del otro es asesinado igual. Un vacío institucional que a veces aparece disfrazado, pero vacío al fin. Digo esto porque yo supongo que en un caso así, Pasternak, imaginándonos que fuera real, debió haber sido una persona que tuvo problemas en el colegio, que quizás hubo una psicopedagoga tratando de hacer algo, quizás un psicólogo, quizás un psiquiatra, pero ninguno logró neutralizar esto que estaba sucediendo y que terminó donde iba a terminar cuando la pulsión no tiene freno, digamos, ¿no? Bueno, hasta aquí Pasternak. El restaurante en la ruta, se llama Las Ratas. Transcurre en un restaurante, ingresa un comensal que es conocido por la mesera cuando lo ve entra el shock. Este personaje les quitó la casa, esto ocasionó el suicidio del padre, quiso seducir a su madre y por eso se tuvieron que mudar. La encargada del restaurante, Rita Cortese, le propone a la empleada que lo mate. Le dice cómo, le dice la coartada, le dice las consecuencias que puede llegar a tener, ir a la cárcel por un tiempo, y dice Rita Cortese, ahí se la pasa bien, casi mejor que acá, o incluso mejor que acá. Finalmente la encargada pone el veneno en la comida, la mesera tiene varios intentos, varias oportunidades, se acerca porque quiere retirarle el plato a este señor, él se niega de muy mal modo, luego llega el hijo empieza a comer de esa comida y comienza a descomponerse. Aquí la mesera ya está decidida a quitar ese plato cuando ve que el chiquito se está envenenando. Entonces tiene una acción violenta hacia el hombre, este hombre la ataca, enfurece brutalmente, la podía llegar a matar tranquilamente, viene Rita Cortese, la encargada, le clava 2 o 3 cuchillazos en la espalda y se muere. Cuando lo vi por primera vez yo sentí, se hizo justicia, y creo que muchos, y aún hoy, quizás sigo sintiendo lo mismo. En este caso, un personaje con poder, perverso, impune, nunca iba a pagar por nada de lo que había hecho o haría. La justicia ausente y cómplice por donde se la mire. Rita Cortese toma la ley en sus manos y lo mata. Pero en un momento ella dice, todos quieren que alguien haga algo y nadie hace nada. Seguramente ella estará un tiempo en la cárcel, algo que deseaba, no por mucho tiempo, porque lo hizo para defender a su empleada, ¿no?
Pero acá está lo que quería señalar. Quiero señalar que cuando el hijo empieza a comer, la mesera se desespera porque ve que el adolescente se está descomponiendo. Rita Cortese dice: a estos hay que matarlos desde chiquito. Entonces yo, para concluir con este relato, digo: el peligro de la venganza y de la justicia por mano propia es hasta dónde somos capaces de llegar y empezar a hacer cada uno de nosotros nuestra propia ley. Parece que ante la ausencia de ley, el exceso es uno de los riesgos a los que nos exponemos. El auto, el más fuerte. Este episodio comienza cuando un auto nuevo, un Audi, quiere pasar a otro que se ve, digamos, de un auto viejo, en fin, ahí se ven las diferencias de las clases sociales, por un motivo, suponemos, qué sé yo. Para molestarlo al Audi, el auto no lo deja pasar, este auto que yo voy a decir que es un Dodge, no, creo que seguro que no es un Dodge, pero para diferenciarlo. No lo deja pasar hasta que finalmente pasa y Sbaraglia, el conductor del auto, lo insulta. No sé si le dice negro de mierda o una cuestión así, pero es un insulto que denigra, digamos, y que sí hace referencia a su condición social. Al rato pincha la goma, ¿no? Llega el otro auto, lo pasa y se le cruza para que él no pueda avanzar, comienzan los insultos, Leonardo Sbaraglia pide perdón, el otro no escucha, empieza a romper el auto, le hace mierda al auto y hace mierda en el auto, literalmente lo hace. Esto lo enfurece a Sbaraglia, lo empuja, tira el auto del Dodge al río y se va. Se va y uno dice, bueno, ya está, pero no, vuelve. Cuando vuelve ahí se empiezan, acá donde yo digo, o sea, empezó una escalada de violencia imparable, ninguno de los dos estuvo dispuesto a parar, y en un momento para los dos era más importante destruir al otro que su propia vida. Yo digo, la autoconservación queda eclipsada. Acá lo que interesa es destruir a como dé lugar. Bueno, así sucede. Terminan peleando hasta que el auto explota justo en el momento que llega la policía, con lo cual ahí yo no puedo hablar de vacío institucional ni nada, porque la policía fue llamada, pareciera como que todo sucedió muy rápido y llega en tiempo y forma. Acá me parece donde se juega más esta venganza que se pone en marcha, producto del resentimiento social, producto del desprecio hacia que en general, o no, que en general, perdón, alguna gente de clase alta tiene hacia los de clase baja, el resentimiento que los de clase baja pueden tener hacia los de clase alta. No sabemos muy bien qué pasó ahí, pero se juntaron dos que no se tenían que haber juntado, digamos, ¿no? Finalmente mueren, y la ironía, que a mí me pareció una genialidad del guionista y del director, es cuando el policía ve los dos cadáveres quemados y abrazados. Y entonces le dice, crimen pasional, ¿no? Y sí, dice, sí. Y quedan, digamos, estos que se odiaban, quedan como en principio inscriptos en un escenario de pasión que podría, en principio de amor, nosotros podemos decir pasión de destrucción, ¿no? Bueno, hasta ahí esto, digamos, a mí me cuesta identificarme con alguno de los personajes, no sé por qué llegar a ese punto y todo, pero digamos, sí conozco gente que se sube al auto y se transforma en otra persona, digamos. Y que cada tanto sabemos de alguien que le pega un tiro a uno en el peaje. Hace poquito un abogado que mató a
no recuerdo quién era, un piloto de aerolíneas, porque le rompió el espejito y agarró, lo pasó, le tiró la camioneta encima y lo mató. Pues eso es relato salvaje, lo mató. Bueno, hasta aquí el auto. Bombita. Todos los que vimos la película, o a los que les comentamos, ¿qué nos dicen? Bombita, qué bueno, Bombita, el ingeniero, Bombita, ¿no? Y despierta nuestra simpatía. La esposa de Bombita nos lo presenta. Bombita tenía que ir al cumpleaños del hijo, le llevan el auto y se va a rescatar su auto. Cuando vuelve, la esposa, que es Nancy Duplá, le dice: siempre culpás a la sociedad, Simón, por todo. Hoy fue la grúa, ayer el tránsito, mañana la manifestación. La sociedad no va a cambiar y vos no vas a cambiar. La esposa nos muestra cómo Simón se victimiza ante situaciones en las que ella cree que podría haber resuelto de otra forma. Le decía: ibas a buscar mañana y llegabas a tiempo al cumpleaños de tu hija. Sin embargo, para Simón la única solución posible es la que él toma. La única acción posible son las que él va tomando. Y aquí sucede algo particular, porque Simón paga el acarreo, ahí le informan, si él quiere reclamar la multa, tiene que ir a determinado lugar, que yo creo en ese momento era Carlos Pellegrini. Sin embargo, Simón no va allí. Simón lo que hace es ir al lugar donde él tendría que pagar la multa, a decir que no quiere pagar la multa, que quiere ser indemnizado y que quiere que le pidan perdón. El empleado le dice: mire señor, esto no es posible, si no quiere pagar, no pague, tengo que atender, y corren los intereses. Ahí Bombita explota él, tira el matafuego, en fin, no sin consecuencias. Lo que yo digo es, me pregunto, ¿por qué él va a hacer un reclamo al lugar donde no es el indicado, digamos, ¿no? Bueno, después de esto lo echan del trabajo, la mujer pide el divorcio y arriesga la custodia de su hija. Le vuelven a llevar el auto a Bombita. Esta vez hace activamente lo que sufrió pasivamente. Le llevan el auto, paga la multa y provoca, en una situación totalmente controlada, que la grúa se vuelva a llevar su auto, esta vez cargado con dinamita, que explota en el estacionamiento. Calculado, como dijo Héctor, no hay ninguna víctima, o sea, preciso, daña las instalaciones, no muere nadie, no sé si algún accidentado, pero poco importa. Esto tiene mucha repercusión social, muchos comentarios a favor. Le piden, por ejemplo, que me causó gracia, le piden: Bombita, ahora volá la FIP, ¿no? Y Simón se transforma en un héroe nacional, porque llevó adelante una venganza que todos, o casi todos, alguna vez pensamos, sentimos. Yo particularmente 3 veces me llevaron el auto, lo tuve que ir a buscar, y se siente mucha impotencia. Lo que sostiene esta venganza, en este caso en particular, yo podría decir, porque además todos los comentarios que salen, ¿no? Publica ahí en las redes, el diario y todo esto, es la oscuridad que hay en los contratos de estas empresas. La creencia o la certeza de que esta oscuridad se debe a hechos de corrupción, el vacío que deja la justicia. Esto cada tanto se vuelve visible por un tiempito, luego nuevamente se silencia y no hay voluntad política ni judicial que lo quiera aclarar. Al menos por un tiempo la vida de Simón cambia. Se reconcilia con su esposa, recupera el cariño de su hija, festeja el cumpleaños en la cárcel y todos los asistentes
Amigos, presos, familiares y policías le cantan el feliz cumpleaños y le muestran mucho cariño. Es tratado con justicia por todos y es feliz. ¿Hasta cuándo? ¿Habrá algún cambio en él luego de esto que le permita continuar su vida con mayor placer y menos descontento? No sé. Pregunta. Aquí termino con Bombita. El arreglo. Perdón, no sé cómo querés programar esto, porque ya llevas 20 minutos Ah, hablando. no, 20. Dejo el arreglo, que es lo último, y después viene el casamiento. Está bien, dejamos hasta ahí y después no pensé que eran 20, que ya habían pasado 20, disculpen. ¿Cómo no? Seguimos, Gracias. por suerte terminé esto y seguimos, ya es bastante igual. Ahora la licenciada y profesora Natacha Cos. Bueno, muchísimas gracias, Héctor. Yo también te voy a pedir, voy a tratar de ser sintética, pero si ves que me paso, por favor, te pido que me interrumpas. A mí me gustaría decir... Estate segura. Gracias. Bueno, ustedes saben, yo de psicología, lo único que puedo decir es que tengo una mamá psicóloga, así que el abordaje sobre esto viene exclusivamente del campo de las artes. A mí me gustaría simplemente recordar a Damián Cifrón, que es el director y guionista de esta película, que tenía 39 años cuando la hizo, ganó una cantidad de premios enorme, no volvió a filmar nada. En este momento está en proceso de postproducción de una película que hizo en Hollywood y que en teoría se estrenará en breve, pero esto fue lo último que hizo. Y es un pibe que laburó muchísimo para televisión y para cine, sobre todo para televisión, y creo que encontró en televisión su gran lenguaje que en términos estructurales trajo al cine, ¿no? No sé si ustedes conocen su película anterior, que se llama En el fondo del mar, es del año 2003, una película muy extraña, con sesgos surrealistas, protagonizada por Hendler. La siguiente, que hace en el 2005, es Tiempo de Valientes, una comedia absolutamente desopilante con Luis Peretti y Luis Luque, una suerte de poliladrón muy, muy, muy gracioso, y después va a venir Relatos, que va a traer esta estructura episódica que él, digamos, adquirió, creo yo, a partir de su experiencia con las dos grandes series televisivas, las extraordinarias series televisivas que por suerte se pueden ver en las plataformas, que son Los Simuladores, por supuesto, y Hermanos y Detectives. Increíbles las dos. Y me parece que si hay algo que aúna la producción en general de Cifrón, y que me parece súper interesante, es que él no trabaja con el realismo. Coquetea con algunas, digamos, con algunas pautas del realismo a través de las cuales nosotros podemos reconocer situaciones, pero las lleva a diferentes extremos en función de la película o la serie que nosotros estemos hablando, que nos hace de verdad imposible pensar en términos realistas esto. Digo, nosotros podemos ver la historia oficial y ver una película realista, un pedazo de historia argentina, ¿no? Creo que en eso coincidimos todos. En el caso de la producción de Cifrón, eso no estaría sucediendo, ¿no? Y de hecho él mismo se encarga de decirlo. Él dice, respecto de esta película, ¿no? Él va a decir, no es un fresco realista, en todo caso es una mirada posible sobre las emociones que nos provoca la realidad. Entonces, si Cifrón no está trabajando sobre el realismo, ¿sobre qué está trabajando en este film, en esta película episódica, ¿no? Creo yo, personalmente, que está trabajando con una poética súper interesante de finales del siglo XIX, que es el expresionismo. La película está trabajando sobre una base expresionista, ¿no? Ustedes recordarán
que el expresionismo es aquella poética según la cual lo que se manifiesta en las artes no es una reproducción del mundo empírico, ¿no? A la manera del realismo, sino una mirada sobre el mundo intermediada por el sujeto. Obviamente podríamos decir, toda mirada sobre el mundo está intermediada por el sujeto, ¿no? A menos que mire Dios, no sé quién puede mirar y no ser sujeto. No sé cómo se puede desubjetivar la mirada, ¿no? Pero en el campo de las artes, diremos, hay algunas poéticas que lo que valorizan es digamos, una idea según la cual el mundo empírico es capaz de darle las reglas al arte y el arte es capaz de seguir las reglas del mundo empírico, y entonces nosotros vemos a ese mundo empírico puesto en el arte y el artista sería algo así como una especie de observador especializado que va a reproducir al arte aquellas cuestiones que ve en el mundo, o el campo subjetivo, según el cual el mundo está... Ese es no interesa tanto como el mundo, sino como el artista lo mira. Y eso es lo que aparece en primer plano, ¿no? Sería como la diferencia que nosotros vemos entre una pintura de Ingers, cualquiera, agarren la que más la baña, y una pintura de Munch. ¿Se acuerdan de Munch? Ahí hay una referencia a la realidad, pero está claramente intermediada por la mirada del artista. Me parece que esto aparece en diferentes planos en la película, ¿no? Este expresionismo sobre el cual la película trabaja es lo que se llama un expresionismo de mundo, ¿no? El expresionismo puede ser de mundo o puede ser de personaje. Esto quiere decir que nosotros podemos ver en la película la manera a través del cual el personaje está viendo el mundo. La clásica, un ejemplo súper clásico de esto es cuando hay un personaje que se emborracha y entonces la cámara empieza a moverse y se empieza a ver medio nublado hasta que finalmente funde a negro porque el personaje se desmayó. Bueno, eso sería una cámara subjetiva, una mirada subjetiva de personaje. Acá no estaría pasando eso. Y esa es la trampita tan interesante que tiene la peli en términos estéticos, ¿no? Porque el expresionismo es de mundo, el expresionismo es del narrador, no de Cifrón, ¿no? Obviamente, distingamos narrador de autor, serían dos cosas distintas. La mirada de la película es expresionista. Y fíjense, hay una característica que va a tener, formal, que va a tener el expresionismo en el cine, que tiene que ver con presentar al mundo de manera deforme, ¿no? La gran película expresionista, que seguro todos o la mencionaron o la vieron, aunque sea un fotograma, es una película alucinante del año 1909 que se llama El gabinete del doctor Caligari. Si no la vieron, se la súper recomiendo, la googlean, está en YouTube. Increíble película, increíble. Y acá, ¿cómo se ve ese expresionismo formal? ¿Se acuerdan cómo empieza la peli? Y cómo empiezan en realidad cada uno de los episodios. La cámara está en lugares rarísimos, haciendo unos picados muy extraños y mostrándonos espacios, puntos de vista que nos deforman un mundo que conocemos. La película empieza con la cámara en picado, siguiendo a una piba, sabemos que son los tacos, con la valija en el aeropuerto. Y vemos el aeropuerto, pero lo vemos desde un lugar imposible para el ojo humano. ¿Cómo hace? Estás arrastrándote por el piso para ver eso. Y ese punto de vista deforma la imagen, deforma ese mundo conocido. Hay una escena que me encantó en la de Bombita, la segunda multa. ¿Se acuerdan cómo la filma? La segunda multa nosotros la vemos desde abajo de la alcantarilla y vemos la multa que flamea en la alcantarilla y la cara de Simón. Eso es un encuadre expresionista, es un mundo que conocemos pero deformado. ¿Deformado por quién? ¿Por el personaje? No, no es el personaje el que están viendo así, es la cámara que está viendo así, es la narración la que está viendo así. Pero además, esta mirada expresionista, esta poética expresionista, se despliega a través
de una estructura recontra clásica del expresionismo, que es el famosísimo drama de estaciones, ¿no? El station drama. El drama de estaciones qué sé yo, ustedes piensen en El camino a Damasco, de Strindberg, por ejemplo, ¿no? En teatro, si quieren. ¿En qué consiste el drama de estaciones? El drama de estaciones consiste en una cantidad de acontecimientos que van sucediendo sin necesariamente estar organizados por la lógica de la causa y el efecto, ¿no? Si ponemos uno primero y otro después, el relato funciona igual. Fíjense que acá pasa lo mismo, hay un orden de los episodios, pero si decidiésemos poner el, qué sé yo, Pasternak segundo y Bombita primero, sigue funcionando, ¿no? No hay una lógica que se desequilibre, sí, una lógica que tiene que ver con el ritmo y la estructura en la duración y esas cosas, ¿no? Pero el relato se entiende igual. ¿Y cuál es el chiste del drama de estaciones? Que cada una de esas estaciones son situaciones que vive algún personaje protagónico, X, que va atravesando esa serie de pruebas, que va atravesando esa serie de estaciones. Y la película tiene algo que es muy hermoso, que a mí me encantó mucho, y es que no hay un personaje que vaya atravesando todos los episodios. Entonces, ¿quién es el protagonista de este drama de estaciones y en dónde radica ese desafío? Y somos nosotros los espectadores. Nosotros espectadores somos quienes vamos atravesando todas las situaciones, quienes vamos atravesando todos los relatos. Y entonces, ¿en qué consiste ese desafío? ¿No? La película no se encarga de explicitarlo, nos pone en la situación, pero no nos baja línea. Y eso es muy interesante de Cifrón siempre, ¿no? No es por lo menos a mí es un tipo de arte que me interesa mucho, y es aquel arte que genera preguntas, que despierta incomodidades, que te obliga a identificarte con personajes o con situaciones con las cuales estás en desacuerdo. Que es lo que sucede acá con un montón de personajes y de situaciones, ¿no? O te identificás en un momento y a la escena siguiente decís, che, pero ¿cómo me pude haber identificado con este? O peor, decís, no comparto, pero lo entiendo. Entonces, todo el tiempo está generando esa empatía y esa distancia. ¿Y cuál sería, me parece a mí, la gran como tesis que recorre la totalidad del espectro de estos relatos, ¿no? ¿En qué consiste, o digamos, qué articula el pensamiento de estos 6 relatos tan disímiles, que de hecho iban a ser 14 originariamente, pero Cifrón había escrito 14, finalmente había decidido 12, y después dijo, no, vamos a recortarlos y vamos a explotar los que sean más salvajes que todos, ¿no? Porque los anteriores no eran tan salvajes. Me parece que las claves de eso están, en principio, por supuesto, con el gran, digamos, con el gran recurso organizador y homogeneizador de tan diversos relatos, que es el título, ¿no? Que es el gran marco que tiene la película, Relatos Salvajes. Y el segundo gran marco alucinante que tiene la película son los créditos. Son divinos. No sé si prestaron atención a los créditos. Un profe mío, siempre de cine de la Facu, siempre decía, las películas empiezan con los créditos. Y acá los créditos de los personajes están puestos no sobre los personajes, no sobre una situación, no sobre la cara del actor, sobre la cara de algún animal salvaje, ¿no? Los animales, presten atención, vean un cachito el comienzo de nuevo, el nombre del actor o de la actriz y el animal que aparece en pantalla están íntimamente relacionados con la construcción del personaje. Si ustedes quieren entender qué son o cómo trabajan esos personajes o a partir de qué figura están construidos esos personajes, váyanse a los créditos. Y ahí van a encontrar el sistema de analogías para la construcción de los personajes. ¿Y en qué consiste? Digo, ¿cuál sería esta gran mirada totalizadora? Creo yo que una opción, no sería la única,
pero una opción, es una apuesta, casi diríamos, a una de las grandes premisas respecto de la condición humana que tiene la modernidad. La modernidad, por supuesto, me estoy refiriendo a la edad moderna, ¿no? Y en el siglo XVII se empiezan a gestar diferentes pensamientos alrededor de la organización política de esta modernidad. Y hay dos grandes, digamos, premisas en pugna, con muchos intermedios, muchísimos intermedios de diversa índole, pero voy a nombrar solamente a las dos más extremas, que son la de Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, con su gran libro Emilio o la educación, en donde Rousseau lo que plantea es que el ser humano es esencialmente bueno, solo le hace falta una guía adecuada, y por lo tanto, si vamos a organizar un Estado moderno, de acuerdo a esta concepción moderna, humana, científica, en términos de Rousseau, entonces tiene que ser un Estado débil, que no constriña al sujeto y que le permita desarrollarse y expandir todas sus posibilidades. Y en el otro extremo del ring vamos a tener a Thomas Hobbes, que a mediados del 17 va a escribir su famoso Leviatán, en donde lo que va a proponer es que más que bueno ni que 8 cuartos, el hombre es el lobo del hombre, y por lo tanto hace falta un Estado fuerte que lo contenga, que contenga la civilización, porque si ese Estado no es fuerte, la civilización no resiste. Si ese Estado no es fuerte, se vuelve a la ley de la selva, porque no hay principio de solidaridad, no hay principio de bondad. El hombre es esencialmente lobo del hombre. Son súper interesantes estas dos propuestas, porque alrededor de estas dos propuestas tan antagónicas, con todos los terceros y cuartos en el medio, no los vamos a desconocer, existen por supuesto, se construye el mundo en el cual vivimos, ¿no? Sobre esta colisión se construye. Y a mí una de las cosas que me parecía súper interesantes es que la película Relatos está sosteniendo, en principio, o en realidad está mostrando una mirada absolutamente compleja, redoblando a Hobbes, en donde no solo el hombre es el lobo del hombre, sino que este Estado construido, esta sociedad, estas reglas sociales construidas para constreñir esa violencia, y tampoco estarían funcionando. Así que, ¿qué hacemos? Y me parece que es súper interesante que Cifrón plantee la pregunta y no nos ponga la respuesta, porque nosotros somos los personajes que atravesamos todas las estaciones y que tenemos que pensar algo al respecto. Eso nomás. Muchísimas gracias. Muy bien, gracias. En el tiempo. Ahora, por favor, Jorge Schwarzman. Muchas gracias, Natacha. ¿Se escucha? Ahora estoy. Bueno, buenas noches. Comenzaría esta presentación preguntándome si podríamos llamar, después de ver esta película, a la violencia como una de las bellas artes. Cifrón nos muestra una clase de violencia que no es habitual en el cine. Una sociedad dominada por ella e incapaz de entender la insatisfacción que padece, y él lo hace de una manera deslumbrante por su claridad. Está tan bien retratada, es tan aguda, que al final solo podemos reírnos. Les recordaría los títulos del comienzo que son presentados entre animales salvajes.
lo que Natalia dijo los créditos. En la primera escena vemos a una protagonista en el avión hojeando curiosamente una revista con fotos de animales salvajes. Como he dicho en otras oportunidades, muchas veces el comienzo de una película es como las primeras palabras de un paciente en una sesión de psicoanálisis. Nos anticipan todo lo que vamos a ver o a escuchar posteriormente. Acá parecería que el director nos dice que vamos a ver el aspecto animal y salvaje del ser humano. Yo pienso que en realidad nos tiende una trampita. Lo que vamos a ver, justamente desde mi perspectiva, es lo contrario. Los animales salvajes no claman venganza, no tienen ataques de celos, ni sufren por la competencia masculina. No tienen deseos, tienen instintos. Matan para sobrevivir. En cambio, esta película es un decálogo de las pasiones humanas y hasta dónde podemos llegar cuando vivimos situaciones límites. Yo podría titular todo esto como una aguda disección de nuestra humanidad. Y nos trae la pregunta, ¿quién no soñó o deseó animarse a hacer alguno de estos actos y una protectora represión nos detuvo? Ocupémonos entonces de la factura de la película. Pasamos del miedo a la risa, de una carcajada al asombro, sobre todo las vueltas de tuerca que ofrecen sus finales. Algunos de los personajes que desfilan en ella nos ofrecen algún grado de identificación. Y pienso que nos incita a hacernos preguntas. ¿Yo sería capaz de hacer algo así? ¿Hasta dónde podemos llegar? Y nos hace pensar en nuestros propios límites. Su visión me trae algunos recuerdos cinéfilos. Para mí es la versión moderna de una película fabulosa que se llamaba Los Monstruos, de Dino Risi, del 63 con Vittorio Gassman. Y también me recuerda a otra película que se llamó Un día de furia, seguramente Natalia, ¿te acordás? De Schumacher, del 93, con Michael Douglas, que es una película de culto donde un ciudadano común, por una serie de dificultades, desata una ola de violencia. Entonces, ¿qué nos lleva a perder el control? ¿Lo hacemos solamente en situaciones extremas? ¿Por qué sostenemos y hasta disfrutamos de una película que tiene tanta violencia? Y me respondo, porque tenemos un pensamiento que nos tranquiliza. A mí no me va a pasar, le pasa a los otros. También, en un momento, hay lugar para encontrarnos con otro sentimiento, el de horror. Lo percibimos cuando en el camino Sbaraglia, después de tirar el Peugeot al río, se puede ir a salvo. En cambio, pega una vuelta con su auto y vuelve. Ahí nos horrorizamos porque sabemos que esa decisión le va a costar la vida y vamos a tener que asistir a su destrucción. Hay una parte del espectador al sentirse tan involucrado que grita queriendo salvarlo. Seguí tu camino, no vuelvas. Y al mismo tiempo no podemos hacer nada por él. Bueno, hasta aquí algunos de mis apuntes. Ahora les propongo pensar algo diferente y quisiera que me acompañen.
les va a resultar más fácil si tienen presente las escenas del film. Sabemos que Damián Cifrón es lo que se conoce como un animal de cine. Se vio todo el cine. En esta película él hizo el argumento, eligió el orden de las historias, los encuadres, cómo ubicar la cámara, que en realidad es su propio ojo, y la dirigió enteramente. Nos habla de él. Este film tiene su propia voz. Sabemos que la riqueza del buen cine es el que permite diferentes miradas e interpretaciones. Entonces, ¿qué les parece si lo tomo a Cifrón como paciente? Lo tiendo en el diván y abordo la película, por lo menos algunas historias de ella, como una serie de sesiones psicoanalíticas y ahondamos fantasiosamente como si fuera un juego en sus fantasías y en su inconsciente. Él elige comenzar con una historia delirante, volviendo en la última a sus orígenes. Bueno, ¿vamos? La primera, el vuelo. Él, Damián, indudablemente es Pasternak, el promotor de todo el proyecto mortífero y que nunca aparece, se encuentra siempre oculto, encerrado en la cabina de mando, que es el rol del director de cine. ¿Y qué hace? Mata a un montón de personas, pero sobre todo al padre, que descansa tranquilamente, al que vemos al final en un primer plano. Lo que decimos los psicoanalistas, al matarlo simbólicamente, se independiza de él. Y a partir de ahí, Damián, envalentonado, se larga con todos sus deseos y conflictos. Otra historia, otra sesión, las ratas. ¿Recuerdan? El bar ruinoso. Podemos entender a las dos mujeres como una lucha interna en su cabeza, representada una por la chica inhibida, que llena de odio y resentimiento hacia un sujeto despreciable que no se anima a nada y hasta está llena de actos fallidos, y otra por la gran Rita Cortese, representando como la otra parte de su personalidad que lleva al acto sus impulsos. Vemos acá un conflicto entre una inhibición paralizante y la satisfacción de sus deseos, triunfando la fuerza de sus pasiones, con gran placer para Rita Cortese, pero al ser castigada por la ley, tranquiliza a Damián y también a nosotros. Parece que este es un camino para no seguir. Otra historia, otra sesión, el más fuerte, en la carretera. Podemos darle incontables interpretaciones a esta historia, pero veo que sobre todo Damián nos trae una peligrosa competencia sexual. ¿Quién tiene el pene más grande? ¿Por qué digo esto? ¿Recuerdan cuando Sbaraglia se va con el auto levantando el dedo fuera de la ventanilla? Este es un clásico argentino, como diciendo, el mío es más grande que el tuyo, yo tengo más potencia sexual que vos. Eso desata el odio del otro y su deseo de venganza. Vemos entonces que esta historia no termina demasiado bien. Entonces se dice Damián a sí mismo, mejor este camino no sigo, prefiero tomar uno diferente. Salteo algunas sesiones y llegamos a la última historia, hasta que la muerte nos separe, la puntada final. La llamaría también como la fiesta inolvidable,
pero no es precisamente la maravillosa película de Peter Sellers. Un casamiento convencional a toda orquesta, probablemente arreglado, donde Cifrón nos muestra su origen judío y su lucha entre las convenciones y la satisfacción del deseo. Encontramos a una novia que se enciende frente a la traición del novio, donde se desata, capaz de hacer cualquier cosa, tomada por la pasión de la venganza. El varón atemorizado, Ariel, en realidad nuestro paciente Damián, corre a refugiarse en los brazos de su mamita, pero transformado por el deseo de la novia, se anima a abandonar a la mamita, dejándola desolada, sumergiéndose en la pasión que le propone la novia sin importarle el que dirán. Y así vemos en un primer plano a la madre en el piso llorando por el hijo que lo abandonó. Tomado por la pasión de la novia, quizá algo inédito para Ariel, logra independizarse de su familia que le armó todo el circo del casamiento. Claro que esto tiene algunas desbordantes consecuencias. La escena donde Ariel, frente al terror de los invitados, devora a lo bestia la torta y el champán es impagable. O sea, recopilando. Lo vemos en sus sesiones a Damián Cifrón, mi paciente imaginario, animándose a matar al padre, algo que decimos los analistas necesario simbólicamente para armar una vida independiente. En la historia del bar, luchando entre vivir reprimido o actuar, a veces algo agresivamente. En la historia de la carretera, tratando de enfrentarse a los conflictos de la masculinidad y el temor a la impotencia. Y por fin, en la fiesta inolvidable, por la fuerza de sus deseos amorosos sexuales, se anima a dejar el abrazo protector y atrapante de su madre, animándose, con algunas consecuencias, a hacer la suya. Nos dice esta historia, entre otras cosas, que el deseo amoroso pasional lo puede todo. Pero, terminando, no podemos olvidar una perlita en sus asociaciones. Hay un momento en la primera historia, el vuelo, espero que la recuerden, donde entra en conflicto conmigo, su analista, cuando me ridiculiza, donde vemos al psicólogo aterrorizado por lo que va a realizar Pasternak, golpeando desesperadamente la puerta de la cabina para poder entrar. Esto yo lo llamaría, por supuesto, una resistencia al análisis. Nos dice simbólicamente, no te dejo entrar en mi cabeza, pero parece que la elaboró ya que nos sigue trayendo productivas asociaciones posteriores. En definitiva, considero que Damián Cifrón ha hecho una buena evolución en su terapia psicoanalítica. Tenemos que reconocer que tiene sus buenos conflictos, pero ha logrado ser él mismo, por lo cual podemos dar por terminado su análisis. Yo me siento muy satisfecho de sus progresos. Seguramente su gran mundo interno y su imaginación le han permitido llegar a ser un gran director de cine. Bueno, espero que hayan disfrutado de este juego psicoanalítico mío y veremos qué dice Cifrón a todo esto. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Y Mónica, ¿hay algunas preguntas antes de pasar a los invitados?
Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Tenemos muchas felicitaciones de los espectadores que nos están viendo desde Misiones, La Pampa, Buenos Aires, Lobos, México, Perú. Y bueno, felicitan calurosamente a los expositores. Y tengo un comentario que es el siguiente, con respecto a la escena de Rita Cortese. Dice así: el personaje de Rita Cortese, si bien mata a una persona despreciable, da la impresión de que no le interesa tanto hacer justicia, sino que esa es la excusa para expresar sus impulsos violentos. Bueno, vamos a ver qué nos dicen los panelistas. Después tengo algunas preguntas, como por ejemplo, si se puede hacer una articulación entre la violencia del film y la violencia del contexto actual de pandemia. Otra pregunta, si la ausencia de terceridad, o sea, de la falta de la ley del padre, favorece la desmesura y favorece la justicia por mano propia. Otra pregunta, ¿por qué tiene y tuvo tanto éxito este film? Bueno, hasta ahí algunas preguntas que nos fueron llegando a través de las redes. Bien. Si tienen algo para decir los panelistas, y si no, pasamos a los invitados. Yo quisiera decir lo siguiente, Héctor, sobre todo tomando lo último. ¿Por qué tuvo tanto éxito esta película? Pregunta interesante. Es una de las películas más vistas en la historia del cine. Estuvo muchísimo tiempo en cartelera. Primero, coincido con lo de Natalia, para mí es una película excelente, hay un montón de cosas que podríamos decir del punto de vista cinematográfico, pero también es una película que sobre todo nos toca, todo espectador que ve este tipo de película se siente tocado de alguna manera y se cuestiona y se hace preguntas. Y por otro lado, quiero decir otra cosa que tiene que ver con esto. Es una película tan vista donde uno podría llamar que esta es una película comercial. Y yo creo que justamente con esta película se mezcla lo que nosotros podríamos llamar cine de autor y cine comercial. Justamente, esta es una película de autor donde tiene el sello de Damián Cifrón, pero al mismo tiempo es una película comercial, cosa que es todo un arte poder llegar a hacer eso. ¿Algún otro comentario? Silvia. Sí, yo quisiera hablar sobre el comentario de Rita Cortese, ¿no? Para mí, sí, Rita Cortese es un personaje peligroso, digamos. Es bueno tenerla del lado de uno, ¿no? Es bueno tenerla como amiga, digamos, porque es verdad que el ser este hombre es despreciable, genera nuestra antipatía y todo, pero también muestra lo que, cuando ella dice hay que matarlos de chiquito, viste, ahí ya no me gusta, ¿no? O sea, ese es el peligro, la desmesura creo que la persona que dijo esto es como que todo esto es utilizado como una excusa para descargar ella su propia agresión. Sí, yo creo que sí, que sí, y que, o sea, por eso no es la mejor manera, esta no es la manera, porque tendríamos que decir que esta persona que se queda con la casa de uno, que es un estafador, que ahora se presenta intendente, en realidad no tendría que estar libre. En realidad ya tendría que estar castigado, tendría que haber perdido todo, o sea, que tendría que haber actuado la ley, y no actuó.
Y entonces la ausencia, que hay otra pregunta con esto, y sí, cuando no hay ley, se da lugar a la desmesura, qué sé yo, yo soy la ley, qué sé yo, Hitler, suponete. No hay terceridad, hay valores absolutos. No está bueno que sea así. Es una pena. Nosotros vivimos acá en Argentina, bueno, y por ahí estamos como bombita que creemos que todo nos pasa a nosotros, ¿no? Quizás no sea así, pareciera como que aquí pasa también y en otros países también, pero no es lo mejor, digamos, en esta situación puntual, bueno, pero Rita Cortese puede hacer eso, ese personaje, eso y mucho más también, y mucho más. Yo quería Gracias. preguntar a Jorge, ¿sí? No, te No, decía porque, gracias, pensé que habías terminado. no, si viene, si puedo, le pregunto ahora a Jorge, Con ¿qué gusto. piensa él? Porque yo lo que pensaba del casamiento, ¿no? Yo me centré más en mi otra paciente, quizás, pero no, que es la novia, digamos, en la otra paciente de la historia, ¿no? En donde, bueno, aquí también vemos que el deseo de venganza por la situación la lleva a ella a desarmar esa fiesta, digamos, ¿no? Bueno, hacer todo lo que hizo. Y también digo como que hay un momento previo a esto, que uno, o sea, lo que yo sentí es cómo llegaron ellos a esa fiesta. Esa era mi pregunta, más que nada, cómo llegó ella. Porque ella mira en la fiesta y ve que el novio está saludando a una compañera de trabajo. Y ahí le hace un clic con un suceso de 2 meses atrás, en donde ella atiende el teléfono del novio y anota ese teléfono. Ella anota el teléfono que lo llamó al novio y que cortó cuando escuchó su voz. Yo tengo una hipótesis, digamos, ¿no? Que es como que el engañado, en general, producto de la negación, es el último que se entera. En general, uno no niega lo que quiere, niega lo que le conviene. En ese caso, digamos, la negación no funcionó acá. O sea, estaba la fiesta, ella podría haber visto eso y podría haber negado, podría haber dicho, no, esto no es así, mirá lo que pienso, no sé. Sin embargo, lo enfrenta en medio del vals, le pregunta quién es, qué sé yo, hasta que le dice que él tiene que decir que sí, porque está acorralado, ¿no? Entonces pensaba que me parece que fueron dos que llegaron muy presionados por la tradición, por todo estos invitados que están, que viste que ella se muestra fastidiada desde el principio, ¿no? Tener que saludarlo, gente que ella quizás ni conoce o que conoce poquito, yo la notaba a ella como con cierto fastidio, y que esta presión que ha sentido ella para realizar la fiesta de tal o cual manera es lo que la hizo detonar en una desconfianza anterior que tiene y que seguirá teniendo, porque me da la impresión que es una personalidad bastante particular. Bueno, esto. Te quiero contestar, Pasamos. porque me hiciste una pregunta, Silvia. En principio, yo creo que cada uno, y lo inteligente de esta película es que permite que cada uno hagamos miradas y tengamos miradas diferentes. Esto es lo bueno del cine de calidad. Yo entiendo que el deseo erótico de vengativo de ella, de la novia, provoca una transformación en Ariel, que se nota de otra manera. Hay elementos de la filmación de la película que son muy interesantes. No sé si se acuerdan ustedes
que habla de un cambio subjetivo. Hay un primer momento que ellos van a bailar, que él se ofrece con las manos, la invita a ella a bailar, donde hay toda una situación de falsedad, donde después aparece el amante. Es todo el circo que nosotros relatamos. Pero después de que pasa todo eso, después de que se come la torta, el champán, nuevamente pone las manos como diciéndome, me entrego a vos. Yo soy esto, con lo bueno y lo malo. ¿Qué quiero decir? Que todo lo que hizo la novia yo lo puedo entender que opera como elemento de cambio en la personalidad de Ariel. Esta es una de las tantas lecturas que yo puedo hacer. Está bien. La importancia de lo intersubjetivo y lo que ocurre en el encuentro entre dos personas, cuando antes quizás no había ocurrido. Pero vamos ahora a Patricia Sachs. Bueno, Héctor, me tomaste desprevenida, pero no, muy interesante todo. La culpa no la tengo yo, la culpa la tiene Silvia, ¿eh? Muy interesante, me pareció muy interesante, me quedé pensando en todo lo que van hablando y en lo que decía Natalia, me pareció muy interesante la idea de la cámara, cómo enfocaba esto de los zapatos, ¿no? O sea, cómo la mirada, pensaba una mirada infantil también, ¿no? De un niño viendo, ¿no? Desde abajo toda esa dimensión, y cómo a veces como analistas también estaría bueno ponernos en distintos lugares para mirar la escena, ¿no? Bueno, muy interesante, así que muchas felicitaciones a todos. Gracias. El otro invitado tuyo, Silvia, Sergio Sí, Sus. no sé si Sergio está. ¿Se fue? Bueno, Sergio estaba acá. ¿Alguna porque otra Sergio pregunta? fue... ¿Alguna otra pregunta? Que quería hacer. ¿Puedo agregar una cosita? Sí. Adelante. Que me parece que está bueno y que no lo charlamos mucho y que creo que tiene que ver con esto de por qué tanto éxito, ¿no? Porque vieron que a nosotros nos parece una película muy argentina, con un humor muy argentino, con cosas que solo los argentinos entendemos, y resulta que esta película ganó en Sarajevo, en Inglaterra, en el Mediterráneo, en Estados Unidos, en los Oscars, en el BAFTA, y decir, bueno, capaz no es solo argentino, capaz en otros lados también lo entienden, ¿no? Esto que pensamos tan nuestro y tan personal, que nadie lo va a entender más que nosotros, no parecería ser el caso. Y hay algo hay dos cositas respecto a esto que me parecen súper interesantes. Una es algo que yo leí una vez y que nunca me lo pude sacar de la cabeza en la guía verde del chiste de Quino. Ustedes saben que para mí Quino tiene todas las respuestas. Cuando no sé algo, agarro un Mafalda, lo abro en cualquier parte y ahí encontré la respuesta que necesitaba. Bueno, en esta guía verde del chiste, en una de las viñetas finales, era un guionista yendo a la oficina del productor con una súper propuesta, que la propuesta era, ¿y si hacemos una versión de la Biblia pero solamente con las partes de sexo y violencia? Genial era. Vos decís, sí, tal cual, o sea, Eros y Tánatos, hitazo donde mires. Hay algo de lo propio de la violencia que es muy convocante, es absolutamente convocante, ¿no? Del despliegue de la violencia. Algo muy convocante en grandes directores, como decía Jorge, la película es, además de todo, una película cinéfila, ¿no? Está llena, para aquellos que son cinéfilos, reconocen inmediatamente a Cassavetes, a Scorsese, a Tarantino. Digo, la escena de casamiento es una escena de Tarantino de acá a la China, ¿no? La escena del correcaminos, le digo yo, y el coyote, no sé, eso es Scorsese, totalmente.
O sea, hay todo un diálogo cinéfilo, pero además hay un componente que está increíblemente logrado, eso es lo virtuoso que tiene, que es el enorme desarrollo del humor negro que esta película tiene, que no hemos tratado demasiado, pero es un humor que opera sobre el despliegue de la violencia. Y de las maneras más alucinantes, porque a veces es por la vía del lenguaje, a veces es por la vía del sonido, ¿no? Digo, imaginen, es buenísimo el personaje de Sbaraglia, choca, cae, le sale la bolsa de aire y el GPS, recalculando. Estallaste, decís, no, ¿cómo recalculando? ¿De qué me hablas? Hubiera recalculado antes, ¿no? Pero digo, todos los episodios tienen este despliegue del humor. En el episodio del casamiento, después de que la estrola contra el espejo, tenés cobertura con la obra social, ¿no? La tenés al día. No va por ahí, no se hace chiste de eso, ¿no? Y sin embargo, ahí sale. Me parece que la película tiene una organización como muy, muy, muy fina entre este despliegue de violencia exacerbada y el despliegue del humor negro en relación con esa violencia. Me parece que ese es uno de los secretitos, digamos, del guión, que por supuesto el otro gran secreto a voces, ¿no?, que tiene la película, por lo cual creo yo es un gran éxito, es que tiene un elenco. ¿Qué querés que te diga? Totalmente. Si vos tenés en la misma película a Leonardo Sbaraglia, a Rita Cortese, a Julieta Silver, Verdaderamente Gentile, a Erika Rivas, a Oscar Martínez, a María Oneto, ¿cuán mal te puede salir, ¿no?, con toda esa gente? Así que bueno, eso nomás. Y Natalia, yo te quiero agregar algo a lo que vos estás diciendo. Obviamente está lleno de aspectos, es un fanático del cine, sabe todo, se vio todo, está Tarantino, como vos bien decís, pero también agregaría, está también Almodóvar. Sobre todo, recordemos, la escena de la historia del casamiento es almodovariana total. No es casualidad, seguramente vos lo sabés, que Almodóvar puso plata en esta película. Almodóvar fue uno de los productores y él apostó a esta película. Hay dos Almodóvares. No, pero es la misma productora. Agustín y Pedro, o sea, Pedro es el director, Agustín es el productor, pero los dos son hermanos, son dueños de la productora. Están los dos en los créditos, decía. Claro, y efectivamente el Deseo Producciones produce mucho cine argentino. A los Almodóvar, a los dos les gusta mucho, producen mucho a Lucrecia Martel, producen mucho a Cifrón, hay muchísimo vínculo entre esa productora y nuestro gran cine de calidad. Mónica. Sí, bueno, tenemos otros comentarios más. Muchas felicitaciones. También nos manda felicitaciones desde Barcelona Roberto Goldstein. Y una espectadora recuerda, dice que Relatos Salvajes le hace acordar no solamente al Día de Furia, sino también a películas de Hitchcock, como por ejemplo Desborde, Frenesí y otras. Y acá hay un comentario y una pregunta para Natalia, que es la siguiente. Dice, coincido con Natalia, las escaladas de violencia son del género humano. Unos puntos suspensivos, dice Hobbes, con signo de interrogación. Bueno, y siguen las felicitaciones y agradecen este panel. Yo quiero felicitarlo a Jorge, porque como analista de Cifrón, y a la luz de todo lo que se está hablando, la verdad que ha tenido una evolución extraordinaria, a pesar de la madre que tenía, que evidentemente pudo hacer el corte
cifrón, ¿no? Héctor, fue un trabajo dificultoso, pero Me imagino. logramos sacarlo adelante al muchacho. ¿Era ese que supervisábamos? Héctor, ¿puedo decir algo? Adelante. Bueno, yo pensaba en esto, la ley de la selva que dijo Héctor al comienzo y algo lo retomó Natalia también. Y eso siempre me pareció paradojal, porque si justamente sabemos que la ley es de los humanos, no de los animales. Es decir, que hay que poner ley frente a la violencia humana. En la selva no hay violencia. En la selva, cuando se dice que el animal solamente es agresivo frente al hambre y frente a la defensa de su terruño. Territorio, es su territorio. Exacto. Entonces, siempre me pareció paradojal hablar de ley de la selva, porque frente a todo lo que describió Jorge, justamente con todas las pasiones humanas, se precisa de una ley que pueda hacer de tope a estas pasiones para no llegar justamente a todas las escenas que muestra la película. Bueno, eso quería agregar. A este respecto, te quiero agregar, se trata de justamente el peligro. La ley de la selva significa que aquel que se siente acorralado ataca. Aquel que tiene hambre ataca. Y en realidad lo que estamos viendo, yo lo puse en términos de las montañas de Salta, ¿no? Lo de Esbaralia y el Doge de Silvia. Son dos que tienen hambre, son dos que se sienten acosados por el otro, de entrada, y en un escenario perfecto, que es la soledad. Y la soledad da libertad para hacer cualquier cosa. Cierto que la tenemos en toda la película, ¿no? No la soledad, sino el hacer cualquier cosa, el perder con la desmesura los límites. Está en toda la película. Pero está bien estoy de acuerdo con lo que decís vos. Lo de la ley de la selva mía era metafórico en cuanto a expresar, ¿no? Es que justamente, digamos, siempre me pareció esa frase como paradojal, digamos. Sí, metafórica diría yo. Sí, metafórica, pero que en realidad la ley humana, justamente el humano no tiene ley, es lo que trajo Natalia con el tema del Emilio, digamos, el pacto social que plantea Rousseau es justamente para acercar y limitar las pasiones humanas, que también la describe Hobbes justamente en este sentido, del lobo, el hombre como lobo del hombre. Entonces, indudablemente, el pacto social es inevitable para poder, que justamente eso es lo que describe Freud, como tenemos que limitar la pasión, siempre va a quedar un resto de algo que no se va a poder sublimar, justamente. Del malestar en la cultura. Exactamente, tal cual. Muy bien, de acuerdo. Quiero hacer un agregado, Héctor, si me permitís. Por favor. Yo creo que uno de los temas que también acá se juegan es la figura del padre, de los padres. Al principio mata al padre, después aparecen figuras de padres corruptos en el bar.
el negocio por el hijo. Pero me estaba acordando de otra cuestión que tiene mucho que ver con Cifrón. La película dice en memoria de mi padre. Seguramente Natalia sabe de esto. El padre de Cifrón murió cuando él estaba terminando la película. Y Cifrón cuenta toda una historia de agradecimiento hacia el padre. Parece que el padre, creo que se llamaba Bernardo, trabajaba de otra cosa y era un cinéfilo fabuloso que lo llevó a Cifrón a desarrollarse como lo hizo. Y Cifrón cuenta una anécdota que el padre era fanático de la película Terminator, ¿se acuerdan? Que decía que había que ver. Cifrón tenía 8 años y el padre coimió al acomodador para que pueda ver esa película. Bueno, es un detalle de la vida de él. Muy bueno, Jorge, muy bueno. ¿Alguien más? ¿Quién está ahí? Fanny. Quería también comentar es que algo que estuvimos charlando previo a la película es esta puesta de Cifrón en cuanto a redoblar cada apuesta justamente, ¿no? Y me parece que en ese redoblar también es donde aparece su humor negro. Por ejemplo, esa respuesta en lo de la carretera en cuanto a que fue un crimen pasional, o cada culminación de cada relato, donde nos deja por un lado con la violencia y por el otro lado con esa sensación de que hay algo de un humor que hasta no podemos casi tolerar, en el sentido de mirando toda la violencia desplegada, ¿no? Creo que juega con eso también el director. Ha aparecido nuestro compañero desde Nueva York. Muy bien, lo estábamos esperando. Abrazo a todos. Hi, everybody. Dale. Sí, ¿yo puedo hablar? Sí, claro. Sí, yo quería, un poco tomando lo de Fanny, lo de redoblar la apuesta, que yo lo vi eso... Pero perdóname, Silvia, porque estaba empezando a hablar Alberto que no habló. Ibas a... Me parece que no. Está bien, estoy escuchando, déjame. ¿Seguro? Bueno, yo lo vi eso, lo puedo ver en el tema del accidente, ¿no? De cuando, del accidente, no sé, ahora tiene otro nombre, cuando algo puede ser evitable. En el padre del chico de Santiago, que es el que atropella, que en un principio está toda la energía del padre, de la madre, está puesto en que el pibito no vaya preso, ¿no? Hasta que el padre se da cuenta que lo están, como quien dice, lo están caminando con el tema de la plata, ¿no? Se da cuenta de que hay un engaño, que el abogado le dijo una cifra al fiscal y a él le dijo otra cifra, y ahí ya... Entonces él puede enfrentar esto, no por amor al hijo, sino por una cuestión de dinero, cuando él renuncia a la aspiración de que el hijo no vaya en cana, digamos. Él renuncia a que pase lo que pase, le dice, yo no arreglo nada, le dije al hijo, vos andá en cana, jódete, y ahí el tipo logra esta firmeza que al final les dobla el brazo a los otros y terminan pidiendo mucho menos, ¿no? Como que en este redoble de apuesta
diferente a la de lo que yo les hablaba de la película El Rescate, donde el padre puede hacer lo que hace, que es ofrece recompensa al que diga dónde está el secuestrador, digamos, se la da vuelta, porque él tiene la convicción de que al hijo lo van a matar igual, pague o no pague. Entonces, cuando él tiene esa convicción, lo único que le queda es lo que hace que finalmente, bueno, el que quiera ver, la ve, ¿no? Que él lo que dice, vos me pedís 2 millones, bueno, yo ofrezco 2 millones al que te entregue. Y ahí lo pone en una situación difícil a este hombre. Lo que te quiero decir, en esto de redoblar la puerta, implica una renuncia a algo temido, que en este caso era el tema de la prisión del hijo, pero que Martínez se muestra dispuesto a renunciar a eso para no permitir que lo ocurra, digamos, ¿no? O sea, igual muy corrupto todo, ¿no? Para mí, en la escena, en esta situación, los más perjudicados son, obviamente, la chica que murió con el bebé, el marido de la chica, el jardinero que muere, digo, porque lo mata el marido, y finalmente Santiago, el hijo. El pibe que era el que desde un primer momento se quería entregar, ese pibe va a vivir con la culpa de 3 asesinatos en su conciencia. Eso no es bueno para nadie, digamos, ¿no? Por eso yo me pregunto de qué lo estaban salvando al hijo, de qué creen que lo salvaron con todo lo que pasó. Bueno, ¿alguna intervención más? Facebook y YouTube. No tenemos, salvo felicitaciones, no hay ninguna otra pregunta o comentario, ni en Facebook ni en YouTube. ¿Vos tenés querés decir algo, Mónica, que no dijiste mucho? Felicito a todos los expositores, realmente ha sido muy enriquecedor la mirada que han tenido de Relatos Salvajes, y coincido un poco con alguien que dijo, me parece que fue Natalia, de que del éxito de esta película en relación con digamos, con algo del orden de lo universal, que sería la condición humana. Desbordes y desmesuras, evidentemente, es parte de nuestra humanidad. Bueno, nada más. Bueno, si no hay más comentarios, yo pienso que efectivamente estamos con una gran película, no solamente una película que ha sido muy exitosa, sino una película con muy buena factura, muy trabajada. Revisando en YouTube me encontré con un final para el relato del casamiento distinto, que después lo abortaron, quizás Natacha sepa mucho más de esto, que es que aparece un halcón, creo que en los brazos de el novio, y que ese halcón lo atacaba y le comía los ojos a alguien. Y bueno, finalmente esas escenas las desecharon e hicieron el final que hicieron. Que habla un poco de la construcción del guión, ¿no? Y que el trabajo que ha habido en esta película, lo digo en ese sentido. Respecto del éxito, y el éxito es tan casquivano, tan caprichoso, yo lo dejaría ahí flotando,
es cierto que lo mismo que estoy diciendo de la película, sí, tuvo mucho éxito. Es una muy buena película. Y estoy de acuerdo con lo que decís vos, Mónica. Es la cuestión de que es de todo el mundo. Plantea esta cuestión de la violencia y también del sexo, como decía Natacha, que tiene mucho gancho. Pero esto no lo digo para descalificar, todo lo contrario, es un elemento más, por lo cual la película es tan aceptada. Ahí hay alguien que está escribiendo. Bueno, si no hay más, Jorge, Mónica, dejamos aquí. Bueno, si no hay más. Acá tengo el último comentario, que sería por ahí a lo que vos te referías recién, de Carolina, que dice: la ley de la selva, el más fuerte ejerce poder a su antojo. El último comentario, que sería por ahí a lo que vos te referías recién. Tengo retorno. De Carolina, que dice: la ley de la selva, el más fuerte ejerce poder a su antojo. Vuelvo a repetirlo. El comentario es el siguiente: en la ley de la selva, el más fuerte ejerce poder a su antojo sobre el más débil. Es lo que como sociedad queremos evitar. Por eso nos establecemos leyes que rijan, limiten nuestras pasiones. Bueno. Después sigue relatando que esto se ve en la crianza de ciertos padres a sus hijos, la dificultad de transmitir el respeto a esa ley de los hombres, dificultad para poner límites, un trabajo que no quieren ejecutar los hijos del poder. Sí. Sí, yo te diría que la ley de la selva es muy humana, digamos. No es de los animales, es nuestra. Es desde nuestro punto de vista, y que es muy tentador tener poder y no abusar de él. No me acuerdo quién lo dice, pero es así. Se crea una ilusión alrededor del poder, como que lo vas a tener siempre y que nunca se te va a terminar. El narcisismo hace eso, ¿no? Y bueno, qué sé yo. Te escuchamos, Alberto. ¿Hay algo más que la ley de la selva? ¿Y cómo y cuándo sale en relaciones humanas? ¿Qué pasa? Que la película nos dice no hay más que eso, en cierta manera. Eso es una realidad. ¿Y hay algo más? Es una pregunta. Lo dejo así, por ahora. Si hay algo más que la ley de la selva, decís. Sí. Bueno, no es la única pasión el sometimiento del otro. Hay otras pasiones también. Ok, vale. Seguro. Digo, estamos hablando de la desligación pulsional todo el tiempo, cuando hablamos de la ley de la selva, cuando hablamos del exceso de la desmesura, ¿cierto?
la fusión pulsional, la fusión de la libido, nos lleva por otro camino, por el camino de lo posible para la sobrevivencia. Bueno, depende cómo uno entiende el libido, pero sí, claro. Hay un libro en inglés que estoy leyendo que se llama La historia de xenofobia, miedo del otro. Y un psiquiatra, es muy interesante, pero es como lo que dice es que siempre cuando hay un otro, no es fácil estar en estar cómodo con otro, y eso es el gran desafío de relaciones, ¿no? Bueno, lo dejo así. Lamento no poder llegar más antes, pero estuvo muy comprometido hoy. Pero bueno. Yo creo que ya estamos, me parece que ya estamos nos pasamos de la hora. Okay. Me parece que ya tenemos que ir cerrando, ¿no, okay, Héctor? Sí, pienso que sí. Okay. Así que podemos despedirnos y agradecernos a todos el trabajo que hemos hecho hoy. Me parece buenísimo. Bueno, muy bien. ¿Se puede ver en total por YouTube o algo? Sí, Albert, podés ver luego por Facebook de APA esta grabación, y si no también después por YouTube. El canal de YouTube de la APA. Gracias. Bueno, Jorge, ¿querés dar No. el final? Está terminado, ha sido un placer compartir esta mesa. Bueno, muy bien. Gracias a todos, saludos para todos y buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias.